Pensemos por un momento en una unidad de cuidados intensivos, la UCI. Ahí, los médicos enfrentan decisiones de vida o muerte, pues a cada minuto. Una de las más complicadas, sin duda, es qué hacer con los pacientes que necesitan soporte vital por mucho tiempo. Hay una pregunta clave que se tienen que hacer y es justo al centro de lo que vamos a desglosar hoy. Imaginen la escena, ¿no? La tensión que se vive en la UCI. Un paciente conectado a una máquina para poder respirar. Y cada día que pasa, la decisión sobre cómo seguir apoyándolo se vuelve más y más urgente. Y esta es la pregunta del millón, la que vamos a explorar a fondo. Porque no es nada más cosa de ver el calendario y ya. Es un verdadero misterio clínico que tiene un impacto enorme en cómo se recupera el paciente. Muy bien, vamos a entrarle de lleno al tema. El procedimiento del que hablamos es la traqueotomía. A diferencia del tubo que se pone por la boca, esto es crear una abertura directa en el cuello que va a la tráquea. Es, digamos, una intervención fundamental para manejar la vía aérea de forma avanzada. Para que quede más claro, podemos usar una analogía. El tubo con el que se empieza es como un alquiler de corto plazo. Es para la emergencia. La traqueotomía, en cambio, sería como un contrato de arrendamiento a largo plazo. Da mucha más estabilidad y seguido permite que se baje la sedación, lo que facilita todo el manejo del paciente. Entonces, ¿cuándo se necesita? Bueno, principalmente se piensa en ella para pacientes que van a necesitar una máquina que les ayude a respirar, o sea, la ventilación mecánica, por un buen rato. También se usa si hay algo que bloquea las vías respiratorias altas o si el paciente no puede limpiar sus propias secreciones, lo que podría, claro, dañar los pulmones. Y aquí es donde la cosa se complica. El debate no es si se debe hacer, sino cuándo es el mejor momento para hacerla. Este es el gran dilema que enfrentan los equipos médicos y que ha hecho que en cada hospital se haga de una forma distinta. La pregunta es súper directa. ¿Actuamos rápido o nos esperamos un poco más? Ambas opciones tienen sus defensores y sus posibles ventajas. Pero, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué dice la evidencia más reciente? A ver, y esto es lo verdaderamente curioso. El problema empieza en que no hay un acuerdo sobre qué significa temprano. Para algunos estudios, temprano es antes de los 7 días, para otros, antes de los 10, y hay quienes se van hasta los 14 días. Esa falta de acuerdo es una de las razones por las que ha sido pero tan difícil comparar los resultados de las investigaciones. Para tratar de resolver este rompecabezas, un grupo de investigadores hizo algo muy inteligente. En lugar de empezar un estudio desde cero, se pusieron a analizar y a juntar los resultados de años y años de estudios previos para tener una visión mucho más completa. La base de lo que vamos a ver es una revisión científica muy reciente. Hay que pensar en este trabajo como si fuera el de un detective, que junta todas las pistas, en este caso los estudios de mejor calidad, para resolver el caso del momento perfecto para la traqueotomía. Y vaya que había pistas por revisar. La búsqueda inicial arrojó más de 1.300 estudios. Una cantidad de información brutal que, por supuesto, había que empezar a filtrar. Pero después de un proceso súper riguroso de quitar los que estaban repetidos, los de menor calidad o los que no tenían que ver con la pregunta exacta, el número bajó a solo 10. 10 revisiones que representan la evidencia más sólida y confiable que tenemos hasta ahora. Y con estas 10 piezas de evidencia de altísima calidad en la mano, nuestro detective por fin pudo llegar a una conclusión. Y la verdad, es una conclusión que para muchos va a ser bastante inesperada. Llegamos a la pregunta clave. Lo que uno pensaría, por pura lógica, es que hacer las cosas antes debería llevar a un mejor resultado, ¿cierto? O sea, el objetivo final tendría que ser que menos gente muera. Pues la respuesta, según la evidencia más fuerte que existe, es un no rotundo. Así de claro. Aunque suene contraintuitivo, hacer el procedimiento antes no parece salvar más vidas. No se encontró una diferencia significativa en la mortalidad. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Si vemos la primera línea, la de mortalidad, el efecto es nada, cero. Pero, ojo, aquí es donde la historia da un giro. Si vemos las siguientes 3 líneas, los beneficios son clarísimos. Menos tiempo conectado al ventilador, menos tiempo en la UCI y, por lo tanto, menos tiempo en el hospital. Y la certeza de esta evidencia es moderada, lo que le da bastante peso a estos hallazgos. Entonces, el punto central es este. Los beneficios son muy reales, pero no son los que todo el mundo esperaba. No se trata de cambiar el resultado final de si alguien sobrevive o no, sino de hacer que la recuperación sea más eficiente. Se trata de acortar ese viaje tan difícil que es estar en cuidados intensivos. Ok, ya sabiendo todo esto, ¿cómo cambian las cosas en el día a día de un hospital? ¿Qué lecciones prácticas nos podemos llevar de toda esta evidencia? A ver, vamos a resumir.
Primero, el cuándo se hace la traqueotomía no parece ser un factor que decida si un paciente sobrevive o no. Segundo, la gran ventaja de hacerla temprano es que optimiza recursos y reduce el tiempo que el paciente está en terapia intensiva. Y tercero, sobre otros posibles beneficios, como menos neumonía, la verdad es que la evidencia todavía no es concluyente. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas, que no hay una receta de cocina que funcione para todos. La evidencia no apoya una regla de hacerle una traqueotomía temprana a todos y ya. Todo lo contrario, nos grita que la decisión tiene que ser personalizada. Y esta idea final lo dice todo. Quizá la pregunta no es solo cómo lograr el mejor resultado, sino cómo hacer que el viaje del paciente, a través de una de las experiencias más duras de su vida, sea lo mejor posible. El cuándo no es una fecha fija en el calendario, sino una decisión que se teje a la medida de la historia única de cada persona.